Imagino a esta hora cuando escuchamos este coro, este querido coro, el coro de niños y jóvenes cantores de Bariloche, que allá en los 70, finales de los 60, integraba una cantidad de chicos hoy grandes, que hace no mucho tiempo cumplían 50 años y los veíamos juntarse, emocionados, en esta interpretación también que nos regalaban. Y creo que debe haber muchos, seguramente, a esta hora escuchando que fueron parte. Gracias a ellos. Hoy en Historias de la Montaña vamos a compartir otro momento con los históricos, ¿sí? Carlos de Haro, un poco más contemporáneo. Nacido en Estados Unidos por la actividad de su padre, físico, es hijo de Francisco de Haro, científico del Centro Nacional de Energía Atómica, y posteriormente decano por muchos años del CRUB, de la Universidad de Comahue. Carlos fue uno de los primeros y únicos cultores de lo que en los 70 se llamó el esquí hot dog. Fueron los primeros pasos del free ride. El esquí por bumps, aquello que muchos evitábamos, y las figuras también en saltos que eran puntuadas por un jurado. El ballet sobre esquíes era otra de sus especialidades. Carlos luego se abocó a su carrera de instructor, viajando principalmente a los centros de esquí del oeste estadounidense. Forma parte del grupo de demostradores de la carrera de la historia y nos representó en el Interesquí en Ushuaia. Y nos cruzamos cada invierno en los últimos años en aquella carrera de la historia. Carlitos, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Vale? ¿Me escuchás bien? Sí, hay unos ruidos raros por ahí, pero te escuchamos. Sí, no. En los tiempos de las comunicaciones tengo una señal tremenda, así que, en fin, bueno, espero que se escuche bien. Sí, como te decía, está raro, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Me parece interesante que destaques esto, que esperemos se resuelva, porque la verdad que está complicado el tema de la comunicación y nos afecta, como a todos. Tiempos raros. Estamos en tiempos raros, ¿no? Sí. Bueno, vaya a saber qué ocurre allá en el éter. ¿Cómo está pegando allá el bicho feo? Bien, no, estamos tranquilos. Bueno, Carlitos, sí. Esta historia que recién relataba en cuanto a tener, bueno, un hito en algunas de las cuestiones que hacen a alguna actividad en particular en el esquí. Fuiste cultor en los 70 de lo que se llamó el esquí hot dog. Fueron los primeros pasos del free ride, decíamos, el esquí por bumps. Yo lo recuerdo porque nosotros compartimos la misma época de la montaña siendo adolescentes, ¿no? Sí. Y recuerdo aquel grupete que se mandaba como loco en intermedia en los bumps, que era la zona, creo, más linda, ¿no? Si no me equivoco, para llevar adelante esta actividad. Y que, como yo decía, muchos evitábamos. En todo caso, nos íbamos al bosque por la derecha, o por la izquierda, perdón, o bajábamos por un lateral, porque los bumps eran de 1,5 metros, 2 metros, era una locura en ese lugar. Sí, eran lindos tiempos. Sigue siendo una de las pistas más lindas, o sea, muy poco transitada, realmente no va mucha gente, pero sigue siendo una de las más lindas. Sí, bueno, me queda un poco grande el poncho de pionero y cultor y demás. Le hacíamos, pero bueno, sí, un poco la historia pasaba por esta cuestión de que venías de chiquito andando en los clubes y a veces la cosa se ponía un poquito áspera, principalmente lo económico. Entonces
quedaban dos caminos: o ibas a competición o empezabas a buscártela, a trabajar un poquito en los clubes de ayudante. Y bueno, y un poco mi caso fue, no tenía un apoyo para seguir compitiendo, lo hice de chiquitito nada más. Entonces íbamos buscando otros caminos. Después en la adolescencia surgió mucho el tema de salir fuera de pista, totalmente fuera, hacia los refugios o lugares donde hoy está bastante más transitado. En ese tiempo era bastante difícil. Y sí, la parte de bumps y ballet y freestyle se llamaba freestyle, no freeride. Freeride es lo que se hace ahora, o digamos, le pusieron ese nombre que está como muy muy difundido, pero bueno, son nombres. Y sí, a mí el origen de donde me pegó lo de hacer ballet y todas esas cosas que eran raras en ese momento, fue que en estos intercambios que hacía el Club Andino con un centro del este de Estados Unidos, vino un chico que me hice muy amigo de él y que hacía ballet precisamente, y bueno, nos enseñó trucos, éramos un grupete que andábamos haciendo algunas locuras. Cuando se va me deja sus esquíes, me los regala, y bueno, yo seguí practicando un poco, a los ponchazos, a los golpes. Después ya en la adolescencia tomé un par de clases con un francés que era Copa del Mundo, un tipo, uno de los grosos de la época, que tuve la suerte de conocer, y bueno, ahí ya fue más seria la cosa, así que hacíamos bumps, hacíamos un poco de salto, unos grandes porrazos y demás, y ballet más en serio. Recordame el nombre de aquel estadounidense que, bueno, te dejó los esquís cuando se fue, porque yo lo tengo así, como en la punta de la lengua. Sí, Adam Lindemann. Ah, bien. Y era uno de los chicos que traía Pedro Clempa, cuando Pedro llevaba a Windham gente de aquí. Yo nunca viajé, esas frustraciones de chicos que uno tiene. Y vino Adam con el grupete de Windham, y yo no me acuerdo bien el año, pero 70 y algo. 75 nada, bueno, por ahí sería, 75, 77 por ahí. Sí, no, tal vez antes. O antes, sí. Antes, pero 74, 75, por ahí. 74, 75. Sí. Qué importante el trabajo de Pedro, ¿no? En este aspecto. Tremendo, en este aspecto a Pedro creo que lo vamos a recordar por esta cuestión, el trabajo que realizó para con el club y para con los chicos. Sí. Y sobre todo para aquellos que quizás hubo mucho solidario, ¿no? En el ámbito, digo, mucho que destacamos mucho desde un comienzo, lo de Catalina Reinal, lo de Carlitos Soertle, lo de los Fernández que trabajaban con Carlitos. Ayer hablábamos con el Gaucho y recordábamos su paso por lo de Carlitos. Hay a veces una historia así solidaria importante dentro de quienes armaron y fueron armando la montaña, que como decís vos, a veces por cuestiones económicas uno no podía hacer absolutamente todo lo que le gustaría hacer, pero se las arreglaba o alguien siempre te tiraba una mano, ¿no? Y Pedro era uno de ellos. Sí. De hecho, qué sé yo, los que transitamos el Club Andino en esa época teníamos una cierta facilidad, que era como el Tíbar Largo, el que hoy se conoce como Tíbar Largo de 1200, había sido comprado por el club y puesto en la base. Entonces después se lo vendió, se lo traspasó a la empresa de esa época concesionaria. El convenio era que los chicos del club tenían pase por no sé cuántos años, qué sé yo. Entonces ahí realmente era un alivio importante, ¿no? Y bueno, por suerte disfrutamos de todos esos tiempos a costa del Tíbar famoso
Mm. Y sí, Pedro en particular, me acuerdo justo en la época que yo estaba, que estábamos pre-equipo y qué sé yo, estábamos ahí haciendo las primeras chispas de carreritas, nos traía esquíes cuando un par de temporadas que trajo esquíes de Estados Unidos, onda promoción, pero de ayuda para los que teníamos equipos bastante fuleros, y a mí me tocó usar un par de esquíes, unos Olin Mark de aquella época, y era subirte a, qué sé yo, una Ferrari. O sea, nosotros Sí, andábamos bueno. con cacto atornillado y botita de cuero, y subirnos a eso era de otro planeta. Qué buenos recuerdos, qué bueno recordar esto, porque, a ver, creo que en todas las disciplinas la solidaridad en el deporte es fundamental, ¿no? Inclusive en la competencia a veces también, ¿no? Sí, Donde en un deporte tan individual como es el esquí, a la hora de competir, el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué, en cuanto a competencias y eso, Carlito, qué recuerdos tenés? No, yo competí muy poquito, de Mm. hecho cuando empezamos a hacer más o menos bien, ahí me dediqué al ballet, a salir a la Mm. montaña rústica y demás. Pero bueno, la anécdota que tengo fue en el Patagónico, año 72, que de hecho es la copita que tengo de la infancia. No podía largar, o hubo ahí una cuestión en la largada que no sé si no me dejaban o me sugerían que no largue porque tenía bastones de caña. Y bueno, una competencia internacional, así que imagínate, pibitos de 9 10 años con bastones de caña, no podía ser. Así que un vecino, un amigo, me prestó unos bastones de aluminio pesadísimos, eran una porquería. Pero bueno, con eso pude largar. Eh, Qué loco, ¿no? y bueno, qué sé yo, Estás hablando 72 y 12 años. claro, 72, yo soy Ah, no, vos 63, sos ahí, más joven. 9 años. 9 años, Eh, 9 añitos. Es el recuerdo del ámbito deportivo. de las carreras, de las carreras. Y sí, bueno, aquellas carreras que eran importantísimas, ¿no? Y para nosotros era todo un tema, imagínate lo que sigue significando el Patagónico, ¿no? Son el rejunte de chicos de Argentina y Chile, de los clubes más Claro. diversos, y era fantástico, era todo un tema muy, muy, muy grande para nosotros. Y en cuanto a quienes hoy comparten, ¿no?, la carrera de la historia y que pudiste en aquel momento quizás también compartir un pedazo de montaña y de momento en la montaña, ¿quiénes son tus referentes? Bueno, a ver, de amigos tengo muchísimos, unos cuantos de ellos de mi generación que están en la carrera, en el, digamos, en el grupete y después referentes como que cuando éramos chicos los mirábamos de abajo como sorprendidos, y sí, bueno, lo teníamos, qué sé yo, a Julito, el gaucho, eran dos personajes muy admirables. eh, en fin, no sé, no se me van a escapar un montón, pero después a nivel competitivo, ya en la adolescencia, mis ídolos eran Cali Petty y todo el gran equipo nacional de esa época, qué sé yo, Chirola Roncayo, el Tano de Vecchio, o sea, había un montón de nombres que Mm. seguro me olvido la mitad, pero los Rosinger, en fin, eran los dioses nuestros. Eh, y, y aprendimos muchísimo mirándolos, esquiando con ellos, en fin, había un contacto muy cercano, ¿no? Eh, Creo y me parece importante dejar en este archivo asentado aquello de que cuando arrancaste, eh, ¿cómo lo hiciste? Digamos, dejar plasmado de
la historia de tu comienzo, Sí. de tus primeras tablas, de aquel primer día en el club. ¿Cómo fue? ¿Dónde empezaste? ¿Empezaste en la montaña o en algún lugar de la ciudad, como tantos otros? Sí. No, empecé, qué sé yo, supongo que en casa nos habremos tirado revolcados. Yo en realidad soy el cuarto digamos, el último de 4 hermanos, con lo cual todo venía heredándose. Entonces mis hermanos ya iban, cuando a mí me tocó, tenía el camino de ellos medio hecho, ¿no? Entonces en esa época vivíamos en el oeste, así que nevaba más, y bueno, en casa nos tirábamos barranca abajo como locos. Los primeros pasos en el Catedral los hice con tengo una fotito por ahí que la rescaté hace poco, con unos esquíes de madera hechos por Barata, que obviamente yo los había heredado, o sea que ya tenían unos cuantos años, y nada, botitas de cuero que las usamos para caminar, en la misma bota, y bueno, ahí tengo la foto, está en lo que era donde está el shopping y eso, que era la pista de los tontos. No andaban ni para atrás, o sea, esquíes que había que empujarlos para que funcionen, pero bueno, era una alegría inmensa y poder ir y compartir con los hermanos lo que ellos hacían, y bueno, uno los miraba nomás. Después sí, ya más grande, cuando pasar al Club Andino, eso fue toda una cuestión de generar más amigos, y había otra historia, ¿no? Bien. Y cerraba con un mensaje a todo este grupete que ya hace unos cuantos años, bueno, vienen trasladando todo lo que ha sido el comienzo del esquí, la historia de la montaña, en este grupo maravilloso, ¿no? Que es el de la carrera de la historia. Sí, bueno, sí, la verdad que es un grupo muy lindo, más allá de las personas, eso es muy heterogéneo y de todos, somos de todos muy amigos en el grupo. Lo que representa, ¿no? Realmente es sentirse parte de ir transitando lo que fue la evolución y la historia de este deporte que amamos mucho, y el respeto a la montaña y demás, es muy lindo. Y hay una cosa que cuando me llamaron el otro día para avisarme de esto, y a propósito de los 100 años de la radio, quería recordar algo que seguramente muchos van a acordarse, que tiene que ver con la radio y con la montaña y todo lo que era en esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Que es la voz de Carlitos Bustos, Uh-huh. haciendo su panorama invernal, y que nosotros éramos chicos y no nos íbamos a acostar sin antes escuchar el famoso panorama invernal. Era Claro, que lo hacía a la vuelta a la tarde. Claro, sí, era la cita obligada, nosotros al lado del fuego, secándonos de la mojadura del día, y bueno, escuchando panorama, ¿no? Y sí, lo que había ocurrido durante el día en la montaña y lo que se venía para el otro día. Claro. Era el prepararse, bueno, qué sé yo. La verdad que sí, creo que nadie nos olvidamos del Paspado, porque, bueno, de hecho, creo que recordado y bien recordado, ¿no? Sí, porque sí. personaje muy querible, con una particularidad en su carácter. Por algo le decían el Paspado. Sí, totalmente. Pero que sí, que la tenía, y aparte tenía esa, digamos, esa actitud alegre, Uh-huh. en cada salida al aire, que realmente contagiaba, ¿no? Sí. No le faltaba el cuento del chileno, no, nada, qué sé yo. No era solo hablar del esquí, de la montaña, sino acompañar, y estaba bueno. Estaba bueno. Sí. Y bueno. Carlitos, te agradecemos un montón la participación, esto que intentamos armar, que creo que va a quedar obviamente en el recuerdo para muchos, que es este archivo maravilloso, con todos los integrantes de la carrera y más, porque hay más, hay gente que ha participado que no necesariamente está dentro de la carrera de la historia, y que los convocamos, ¿no? Uh-huh. Como le decíamos a Cali el otro día, a ver si se ponen algún día la pechera y... Lo estamos esperando. Norby Quiroga también,
Bueno, hay varios que participaron que no necesariamente están dentro del equipo, dentro de este grupo, pero que creemos que son también parte de la historia. Sí. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Bueno, gracias Carlos. Dale, igualmente abrazo a todos. Chao, chao. Ahí estábamos con Carlos de Haro haciendo un poquito de historias de la montaña.